Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Francisco Méndez Morales, con número de carnet 4631662021, de la carrera Ingeniería Industrial Virtual. Y en esta oportunidad, pues la materia Organización Industrial, con la tarea del caso Chrysler. Pues básicamente este es mi trabajo PDF. Acá está la carátula, está el índice, la introducción y sí, cuando lo pasé a PDF, no sé por qué hace esto, que lo hace un poco pequeño, entonces yo lo voy a mostrar acá como lo dejó el programa Canva, ¿verdad? Entonces, si pueden observar, pues es un poco más ancho. Entonces, pero bien, en primer lugar, el caso Chrysler, el legado de Lee Iacocca. Es un tema muy interesante ya que se está viendo lo que son las estructuras organizativas y en este caso pues el legado de Lee Iacocca fue un documento que me gustó bastante haber leído ya que deja mucho aprendizaje y sobre todo la importancia de saber identificar las ventajas, desventajas o por decirlo así, a lo mejor cuando uno es inexperto en una empresa o en un negocio, o le está yendo mal y uno no sabe por qué, y no se puede imaginar que algo tan sencillo, algo tan simple como la estructura organizativa lo es, el ignorar eso realmente nos puede salvar, y tal fue el caso del legado de la coca. Entonces voy a comenzar diciendo mi introducción. Y pues básicamente en el presente trabajo se analizará el caso de una empresa multinacional dedicada a la industria automotriz, con el objetivo de identificar la importancia que posee la estructuración de una organización, ya que de esta podemos analizar las posibles ventajas y desventajas que nos pueden ocasionar estos tipos de estructuras, que como sabemos hay muchos tipos y en algunos casos podría ser estratégico combinarlos, con la única intención de generar mejoras en dicha empresa. Tal es el caso que veremos como lo fue el de la empresa Chrysler y el legado de su director ejecutivo que fue Lila Coca. Y perdón que he estado un poco con gripe, así que de repente soy un poco afónico. Bien, entonces la primera pregunta de la guía nos dice, ¿quiénes son los principales protagonistas de la empresa Chrysler? Pues la verdad es que en el documento hay muchos protagonistas, pero yo considero que los principales, en este caso, pues sería Walter P. Chrysler, que él es el, por decirlo así, el fundador o el dueño de la empresa en sí. Luego está Lila Coca, que de eso se trata esta tarea, de esta persona, Lila Coca, o sea, él es el protagonista, o por decirlo así, el principal, ya que el legado que él dejó, que ya lo vamos a ir viendo, fue muy importante. Luego está Robert Eaton, John Ricardo, que fue quien contrató a Lila Coca cuando ya la empresa Chrysler estaba en problemas. Luego tenemos a Cafiero, a Lynn Townsend, Kenyon y Edgar, Bennett Bidwell, Robert S. Miller. Pero en sí los principales acá es Lila Coca y Robert Eaton, que fue el sucesor de Lila Coca, y el antecesor, la persona anterior, el presidente anterior fue Cafiero. Bien, luego dice cargos y descripciones de sus funciones. Pues básicamente el fundador de la compañía, como ya lo había dicho, fue Walter P. Chrysler. Dentro de las funciones de esa persona, pues pionero y fundador de la empresa, que lleva su nombre en la industria automotriz. Pues es como que si de repente yo funde acá en El Salvador una empresa, entonces lógicamente probablemente mi apellido, así como Grupo Q, por ejemplo, si hablamos de la industria automotriz, o los señores Poma, por ejemplo, que ellos han sido pioneros acá en el país con Excel Automotriz y Grupo Q, que es una empresa muy importante a nivel regional, no solamente acá en El Salvador, sino que también entiendo que tienen operaciones en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en sí, en todo Centroamérica. Entonces, entiendo que el Grupo Q, el nombre viene de la Q de los señores Quirós. Entonces, es un ejemplo. Luego tenemos al jefe ejecutivo de Chrysler, que en este caso pues el principal es Lila Coca y él estuvo en el año de 1979 hasta 1992. Él ejerció la presidencia. Dentro de las funciones, pues es supervisar las operaciones diarias. Esto quiere decir, pues que eso abarca tomar decisiones financieras críticas como las que él tomó, nombrar nuevos gerentes, planear nuevas estrategias. Y algo interesante del señor Lila Coca fue que a mí me llamó la atención cuando él
se puso el salario de $1 al año. O sea, eso es algo increíble de admirar porque si nos pusiéramos en el ámbito de nuestro país, por ejemplo, me gustaría que los políticos, por ejemplo, de nuestro país hicieran eso. Ese es un buen ejemplo de liderazgo, ya que no quiere decir, bueno, la mayoría de personas a veces estamos en un empleo, en una empresa, por nuestro salario, lamentablemente. O sea, hay que decirlo. A veces hay tantas necesidades, a veces uno estudia realmente para ganar más dinero, pero si el salvadoreño, por ejemplo, pensara de esta forma, pensara en ser un verdadero líder, dar el ejemplo y que las personas nos sigan, creo que este legado del señor Lila Coca, que de hecho es esta persona que está acá, pues, wow, es sorprendente realmente lo que hizo, porque nadie se presta para eso realmente, ¿verdad? Entonces, fue una de las decisiones, considero yo, críticas que él tomó con el afán y con la idea de ganarse a los sindicatos, ¿verdad? Y a los miembros del consejo para que vieran que él no estaba bromeando, le estaba hablando en serio, tenía compromiso agresivo de quererse, por decirlo así, superar y hacer crecer la empresa. Otra de las cosas que me llamó la atención fue las decisiones que tomó, por ejemplo, cuando él llegó, que ya lo vamos a ver más adelante, de encontrar 35 vicepresidentes. O sea, llegar a una organización y ver tanta gente y hasta uno se pregunta, bueno, ¿y toda esta gente qué hace? Y si son vicepresidentes significa que los salarios son altísimos. O sea, es una gran cantidad de dinero la que se está destinando mensualmente o anualmente. Entonces, eso definitivamente puede afectar nuestro presupuesto financiero. Entonces, a la hora de tomar decisiones, esa es una de las funciones del jefe ejecutivo, en este caso, ¿verdad? El señor Lila Coca. Fueron de las cosas que él hizo. De los 35 pues, como en el salvadoreño nosotros decimos, mocharse o volarse o despedir a todas estas personas que, pues, hay que decirlo, a lo mejor solamente eran gastos parásitos y no nos generaban ningún tipo de ingreso ni ningún tipo de beneficio para la compañía. Luego, jefe ejecutivo de Chrysler, luego de él fue el señor Robert Eaton, fue el sucesor de la Coca. Y las funciones, y nuevamente igual, pues supervisar, tomar decisiones financieras, nombrar nuevos gerentes para cumplir los objetivos de la empresa, ¿verdad? Luego tenemos al presidente del consejo de Chrysler, en este caso John Ricardo, que entiendo él fue quien le echó el ojo al señor Lila Coca, que en su momento Henry Ford había despedido, ¿verdad? Entiendo que Lila Coca fue despedido de la compañía Ford, que en ese año, bueno, igual ahorita son competencia, desde esa época ya eran competencia, ya eran rivales, entonces como que este señor John Ricardo, pues también tuvo un buen ojo, la verdad, como para llamar a alguien de la competencia, fue algo pues que yo considero muy contundente realmente. Fue muy estratégico también la decisión de ese señor John Ricardo. Entonces, dentro de las funciones que él tenía, pues era citar y presidir las reuniones del consejo, firmar y legalizar las actas del consejo, ¿verdad? Luego tenemos la pregunta 3. Tipo de estructura organizativa antes de la llegada de Lila Coca. Pues en mi opinión personal, luego de haber leído y estudiado el tema anterior, pues yo considero, este sí soy un poco sincero, me costó un poquito porque la mayoría tienen sus ciertas diferencias, ¿verdad? Pero yo considero que el tipo que él encontró fue una estructura organizativa divisional. ¿Por qué? Vamos a ver las ventajas y desventajas de dicha estructura, ¿verdad? Por ejemplo, las ventajas son estructuras más sencillas y estables. Luego, pues dentro de las desventajas, pues es que se dan ineficiencias y tal fue el caso que en la lectura se percibía, pues hay menos sinergia por función, se pueden dar duplicidades en los costes, no se genera un aprendizaje conjunto. Realmente cuando el señor Lacoca llegó a la compañía, no había comunicación, o sea, a pesar de que habían 35 vicepresidentes, y dice ahí el texto que cada uno parecía un país, o sea, cada uno tenía un territorio, wow, o sea, cada quien tomaba sus decisiones con independencia propia, eso era un problema realmente, era un problema, estaba muy dividido realmente. Entonces, él tuvo que tomar una decisión, ¿verdad? Por eso nos dice la siguiente pregunta, perdón, tipo de estructura organizativa que estableció Lila Coca durante su presidencia.
Y es ahí eso donde yo pienso que a mi criterio él estableció la estructura organizativa funcional. ¿Por qué? Son estructuras más sencillas, funcionan muy bien en entornos estables, se producen muchas sinergias entre los empleados ya que tienen habilidades similares y se entienden muy bien. Luego las desventajas, pues que están poco alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa, no tienen que tener en mente los objetivos de toda la empresa, solo miden su productividad y sus objetivos. Em, Cambios estratégicos que estableció Lila Coca y que fueron de impacto en Chrysler. Wow, dentro de los cambios que Lila Coca implementó, puedo mencionar, aquí me dice tres, pero yo considero que hay que mencionar varios. Por ejemplo, a mí me llamó la atención reestructurar o eliminar a 33 de los 35 vicepresidentes que encontró en la administración de Chrysler. Esto me recuerda, es muy similar acá en El Salvador, muchas empresas aplican esa parte, ¿verdad? Cuando se contrata un nuevo gerente, yo me he fijado que pues la persona, cuando llega al departamento, pues todos están temerosos, estamos temerosos de que, bueno, y tengo que saberme vender, porque si no, él puede llevar a su gente, ¿verdad? Así como el caso de Lila Coca, que entiendo que él, como había trabajado en Ford, él tenía un listadito ahí de personas que él consideraba muy buenas, ¿verdad? Muy inteligentes, muy aplicadas y personas de éxito. Entonces, así fue el caso. Él los tomó en cuenta y se los jaló, por decirlo así, a la empresa Chrysler. Luego, pues, el señor dio cohesión y unidad a la empresa renovando la dirección. Así lo hizo, pues tuvo que absolutamente toda la dirección y administración de la empresa, pues por decirlo así, darle unidad, darle esa comunicación y esa sinergia para que funcionara. Se ganó el apoyo de los sindicatos y de los miembros del consejo. Esto lo realizó cuando decidió reducirse el salario a $1, pues lo que hablábamos al principio. La verdad es que si nuestros políticos hicieran eso, wow, yo creo que todos aplaudiéramos, porque al final ellos tienen que profanar con el ejemplo y un verdadero líder, así es. Dispuso la venta de 250 millones de las acciones preferentes de Chrysler. Eliminó 400 millones de dólares de la deuda del balance de la empresa. Y esto es bien importante, devolvió 1.200 millones de dólares en concepto de préstamos al gobierno, 7 años antes de su vencimiento. Entonces, en conclusión, yo considero que Lila Coca pues nos ha enseñado la importancia de saber identificar las ventajas, desventajas, por ejemplo, que una estructura puede funcionar, porque hay que recordar que las empresas hay varios tipos de rubro, ventas, manufactureras, servicios. Entonces, de repente tenemos que analizar cuál va a funcionar mejor. Recuerdo que la matricial es como una combinación o un mix de todas estas, porque afortunadamente cada una, digamos, tiene diferentes ventajas y desventajas, ¿verdad? Entonces, de repente nosotros podemos combinar dependiendo de nuestro rubro, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un negocio, un restaurante, no sé, un taller, que me interesa más que se contrate personal de atención al cliente, va a ser muy diferente a, por ejemplo, a una empresa manufacturera en la que yo necesito operarios, ¿verdad? Que no necesito que sean tan melosos con el cliente, pero sí necesito que sean dedicados y que trabajen, ¿verdad? Que tengan hambre. Por ejemplo, en una empresa de ventas, yo necesito vendedores, como uno dice, chispas, ¿verdad? Gente busa, como uno dice. Entonces ahí donde uno va viendo los perfiles y es ahí la importancia de esto, ¿verdad? La verdad es que este texto a mí me enseñó bastante a esclarecerme aún más y a convencerme aún más la importancia de entender a plenitud estos temas. Pues bueno, básicamente eso sería mi intervención, pues agradeciendo y igual pidiendo disculpas porque estoy un poco afónico y la verdad es que he tratado de hacerlo mejor. Yo soy de la vieja escuela, se me facilitó bastante trabajar en Word, la verdad es que lo empecé a hacer en Word, luego también en Canva porque hay que actualizarse también, pero le soy bien honesto, Canva nunca lo había utilizado, pues y ahorita me ha tocado ver videos en YouTube, ver tutoriales, aparte del video que usted nos dio, licenciada, muchas gracias por eso nos ayuda bastante, pues, y pues básicamente esa sería mi intervención. Muchas gracias.